Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruten del programa. Özkan Deniz, quien cuenta con una gran base de fans gracias a su potente voz en la música turca y a su carrera como actor, es noticia esta vez no por su trabajo en el escenario, sino por la tensión que ha estado experimentando en su familia. La crisis entre él y su hermano mayor, Erkan Deniz, con quien trabajó durante muchos años y quien se convirtió en su representante durante un periodo crucial de su carrera, derivó en un proceso legal en los últimos meses y generó una gran indignación pública. La disputa entre las partes trascendió las relaciones familiares y llegó a los tribunales, donde previamente se había emitido una orden de alejamiento contra Erkan Deniz. Sin embargo, tras el vencimiento de dicha orden, la intranquilidad comenzó a azotar a la familia de nuevo. Ante los acontecimientos posteriores al vencimiento del plazo judicial, Özkan Deniz presentó una nueva solicitud ante el Tribunal de Familia de Estambul. En esta ocasión, alegando que no solo su propia seguridad, sino también la de su esposa Samar Dadgar y su hijo Kuzey estaban amenazadas, el artista solicitó al tribunal la prórroga de la orden de protección. Según la petición del artista, el comportamiento amenazante de Erkan Deniz persiste y se alega que continúa incurriendo en conductas que podrían perturbar la paz familiar. Se ha destacado la sensibilidad de Özkan Deniz respecto a este tema, en particular respecto a la seguridad psicológica de su hijo pequeño, Kuzey. El tribunal, teniendo en cuenta sentencias anteriores y las acusaciones actuales, consideró justificada la solicitud de Özkan Deniz. Tras la evaluación, se dictó una orden de alejamiento de 2 meses contra Erkan Deniz. Durante este periodo, Erkan Deniz tiene prohibido legalmente acercarse, comunicarse o intentar cualquier tipo de contacto con Özkan Deniz y su familia. La continua actividad artística profesional de Özkan Deniz, a pesar de las dificultades que enfrenta en su vida personal, es admirada por sus fans. Sin embargo, los acontecimientos revelan una vez más que las disputas familiares que se están publicitando podrían tener fracturas más profundas tras bambalinas. Según información obtenida de su entorno, Özkan Deniz desea que este asunto se resuelva lo antes posible por el bien de la paz familiar. Sin embargo, parece que este conflicto familiar seguirá siendo tema de debate público durante un tiempo. Este deterioro de los lazos fraternales, en particular, ha sido recibido con tristeza en la comunidad artística. Tras estos acontecimientos, todas las miradas se centran en las posibles declaraciones de Erkan Deniz en los próximos días. No obstante, la claridad de la decisión judicial y la ampliación del plazo indican que se harán esfuerzos para mantener esta tensión bajo control legal durante un periodo prolongado. Özkan Deniz, sin embargo, parece decidido a ejercer todos sus derechos legales para proteger tanto a su familia como a sí mismo. Con la última decisión judicial, a petición de Özkan Deniz, la orden de alejamiento y el requerimiento judicial previamente emitidos contra su hermano Erkan Deniz se han prorrogado por 2 meses. Esta decisión afecta no solo a Özkan Deniz, sino también a su esposa, Samar Dadgar, y a su hijo pequeño, Kuzey. Esta nueva medida, adoptada específicamente para la tranquilidad y seguridad de su familia, demuestra que las autoridades judiciales están tomando en consideración el delicado estado psicológico del artista. Basándose en experiencias pasadas y preocupaciones actuales, el Poder Judicial ha tomado medidas preventivas para evitar que se repitan casos similares. Las declaraciones presentadas en el expediente judicial alegan que Erkan Deniz ha mantenido una comunicación disruptiva y continúa utilizando un lenguaje y un comportamiento que podrían generar malestar en la familia. Sin embargo, los abogados de Özkan Deniz argumentaron que estos comportamientos han dejado de ser un asunto fraternal y han escalado a un nivel que amenaza directamente la privacidad de sus vidas privadas. La prórroga de la orden judicial no solo prohíbe el contacto físico, sino también el contacto por teléfono, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio digital. Si Erkan Deniz incumple estas normas, podría enfrentarse a sanciones más graves, como el confinamiento forzoso. Fuentes cercanas a Özkan Deniz afirman que el artista encuentra este proceso bastante angustioso, pero que actúa por instinto para proteger a su familia. También se enfatiza que está tomando todas las precauciones posibles para garantizar que su hijo pequeño, Kuzey, no se vea afectado por esta situación.
Samar Dadgar también ha expresado su pleno apoyo a Özkan Deniz durante este proceso y ha optado por mantenerse alejada de los medios de comunicación para proteger la privacidad de la familia. Si bien el público percibe el incidente como una disputa entre hermanos, se dice que indica un conflicto mucho más profundo y grave. El hecho de que dos hermanos, que habían trabajado juntos durante 22 años, hubieran llegado a este punto causó asombro en el mundo del arte. Ahora, el asunto ha alcanzado un nivel completamente legal, y cada decisión del tribunal es vital para garantizar la seguridad familiar. Si alguna de las partes infringe las normas en los próximos 2 meses, la situación podría agravarse. Sin embargo, Özkan Deniz, su firme postura y sus esfuerzos por proteger a su familia envían un mensaje claro para evitar que la situación se agrave. Si bien se ha sugerido que el artista podría tomarse un breve descanso del escenario durante este periodo, sus allegados afirman que no comprometerá su ética profesional. Özkan Deniz continúa tomando medidas cautelosas para proteger tanto su carrera como a su familia. Este nuevo periodo de medidas cautelares, extendido por el tribunal, podría ser un punto de inflexión decisivo en la futura relación entre las partes. Gracias por ver el vídeo. Cuídense hasta el próximo.